Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Le queremos dar gracias a Dios con todo el corazón por darnos la vida, la salud, que es el mayor tesoro que podemos tener los seres humanos. Le damos gracias igualmente por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa Quiero Ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio pibal de Colombia, donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. Recordemos nuestra frase institucional: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. En este mes de septiembre, mes del amor y la amistad, vamos a tratar un tema muy importante y es el fortalecimiento de las familias chucureñas. Para hablar de este tema tan importante hemos traído una invitada muy especial y es a la doctora Doris Martínez. Vamos a trabajar estos 3 primeros programas con la Comisaría de Familia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. En el día de hoy esperamos tener un programa bien interesante para dar algunas herramientas que nos permitan reemplazar el castigo físico en nuestras familias. Y precisamente el primer programa vamos a tratar ese tema, por una crianza sin castigo físico, haciendo la claridad que estamos hablando de castigo físico y no de eliminar el castigo, ¿cierto, doctora? Exactamente, es eliminar el castigo físico, es decir, eliminar golpes, eliminar los insultos, los pellizcos, entre otros, que lo que hacen es maltratar a nuestros niños y nuestras niñas. Ojo, los pellizcos también son castigo físico, ¿cierto? Exactamente. Hay personas que se han criado y han vivido a toda hora pellizco y llegan a su edad adulta recordando ese castigo, ¿no? Sí, señor. Entonces la idea es que podamos en este programa reflexionar sobre esas consecuencias que trae ese castigo en nuestras familias. Bueno, entonces, al grano. ¿Qué es castigo físico? Bueno, el castigo físico incluye toda forma de violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es la violencia? Es donde hay un abuso de poder, entonces donde hay golpes, donde hay insultos, un lenguaje ofensivo, lenguaje como es que no sirve para nada, es que usted es no sé qué, sí, esas palabras que usamos a veces los padres hacia los niños ocasionan unas consecuencias que en sí no están educando. Es muy importante hacer la claridad que el castigo físico no solamente es aquel donde hay violencia, sino también palabras u otras formas sin necesidad de que haya una violencia tan marcada. Física, ¿cierto? exacto. O sea, aquí incluye violencia emocional, violencia verbal, que son tipos de violencia que ocasionan daño, así como la violencia física. Bueno, es muy importante hacer claridad que en este momento pueden haber muchos padres de familia que están diciendo que un correazo a tiempo educa. Y tal vez no solo los padres, sino muchos de nosotros lo decimos, lo afirmamos. Si a mí no me hubieran dado correa, no me hubieran dado fuete, no sería quien soy hoy. ¿Esa es una opinión correcta o es una opinión equivocada? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de qué es educar. Nosotros los seres humanos nos educamos porque estamos en interacción con otros seres humanos. Un ejemplo, una persona que es bien grosera en el barrio no necesitó ni un correazo para ser bien grosera, pero ¿cómo aprendió a hacerlo? Porque estuvo en interacción con vecinos, con los familiares, con el tío que decían esas palabras. Entonces un adulto al decir esas palabras le está enseñando al niño que también las puede decir. Entonces nosotros en sí educamos en la forma como nos comunicamos y en la forma como estamos con otros. Los seres humanos somos un producto social. ¿Eso qué quiere decir? Que no nacemos malos, no nacemos groseros, sino que eso lo aprendemos del medio. Entonces si a nuestros niños y niñas les damos un medio de valores positivos, que es el respeto, la empatía, que es el sentir el dolor del otro, pues el niño también va a aprender eso. No necesariamente
necesita tampoco ningún correazo para aprender cosas buenas, así como no necesitamos ningún correazo para aprender cosas malas. La única forma de influir en los demás es a través del ejemplo. Esa es una frase de Albert Einstein, la cual hemos compartido en muchos programas aquí de Quiero ser un Píbal. Es decir, el ejemplo es fundamental en este educar. Exactamente, si yo como padre soy un hombre violento, que llego a la casa ebrio, que llego a pelear con la mamá, con los niños, con todo el mundo, con los vecinos, pues ese es el ejemplo que le estoy dando a mi niño y de pronto él va a ser un niño muy violento en la escuela. Entonces, si yo le doy un correazo al niño porque es violento, pues no estoy siendo coherente con mis acciones. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea un niño de valores, pues yo soy el principal educador de mi hijo como mamá o como papá. Entonces, la familia en sí es la escuela más importante de la sociedad porque es donde aprendemos valores, donde aprendemos reglas, donde aprendemos una cultura. Y es de la familia enseñar esto, más que de la escuela o más de los medios de comunicación, porque también los medios influyen, pero más que todo influye la familia. En el mes anterior hablamos aquí de una propuesta que denominamos o que estamos institucionalizando, que se denomina Hablemos bien de San Vicente y su gente. Tuvimos la oportunidad de tener aquí a nuestros dos rectores de los colegios más importantes que tiene San Vicente de Chucurí, como lo es el Colegio Camilo Torres y el Colegio Colnupaz. Nuestros rectores coincidían en un tema trascendental, y es que las familias deben formar a los hijos y en el colegio los educan en los diferentes temas técnicos. Exactamente, la escuela más importante de la sociedad es la familia y por eso si la familia falla, la sociedad falla. Entonces varias problemáticas que nosotros vemos como el consumo de drogas, el embarazo a temprana edad, el abuso sexual, se deben a temas como estos, como el maltrato físico, como el castigo físico. Si ustedes se ponen a preguntarle a las niñas, por ejemplo, de 14 años que se van a conformar familia a temprana edad, dicen que lo hacen porque en la casa solo recibían maltrato y esa era su única opción en el momento. Entonces, así pasan con otras problemáticas. Si ustedes se ponen a averiguar los niños que consumen drogas, los adolescentes que lo hacen porque están solos, porque se sienten sin afecto, porque la única relación padre-hijo es de pronto la correa porque el niño se portó mal o hizo una acción no adecuada en el colegio. Entonces, por eso, antes de juzgar que los jóvenes, que los adolescentes, que esta generación perdida, es mirar qué es lo que está pasando en la casa y cómo podemos solucionar el problema nosotros como padres. Un niño maltratado va a ser un adulto maltratador. Muy probablemente sí. Porque fue lo que aprendió de casa. Entonces es la única relación que tuvo con mamá y papá fue una relación violenta y no sabe qué es el amor. En sí está confundiendo expresión de afecto con violencia y es lo que él va a saber hacer. Entonces, un niño violento se forma en una casa donde existe violencia. ¿Cómo poder romper esa cadena transgeneracional del castigo? Bueno, el castigo físico se ha usado en todas las épocas generacionales y en todas las culturas del mundo. Entonces, queda difícil pensar en una familia cómo educar sin ese castigo físico. Y entre esas consecuencias de ese castigo físico está ese resentimiento y ese odio a veces hacia nuestros padres. Como ellos me criaron así, entonces yo también crío de esa manera. Sin embargo, también podemos pensarnos otras formas, otras maneras de educar donde no generemos violencia y sí permitamos vivir en un hogar de armonía y en un hogar de valores, porque a veces lo que hacemos es aprender valores negativos y no valores positivos. A veces se nos hace difícil, pero se puede. Hay una situación que es muy cierta, y una realidad muy cierta, y es que los seres humanos, en un muy bajo porcentaje, nos preparamos para conformar una familia.
Y ese conformar una familia, dentro de ese conformar una familia, desde luego está el aprender a cómo educar a nuestros hijos. Y creemos que es como hicieron con nosotros. ¿Cómo poder nosotros mejorar este tema? Bueno, algunas herramientas que les puedo dar para que empecemos a criar de una manera un poco diferente es, primero que todo, aumentar mucho el tiempo y la calidad de tiempo con nuestros hijos. Entonces, promover que ellos también nos cuenten cómo les fue en el día y nosotros también contarles a ellos cómo nos fue en el lenguaje de ellos. Entonces, mantener esa comunicación nos ayuda también a mantener ese vínculo. Otra recomendación que les doy es que hay que construir unas reglas en el hogar que tenga unos castigos, pero no castigos de golpes ni de insultos, sino unos castigos que sea de acuerdo a ese comportamiento del niño. Por ejemplo, si el niño le va mal en el colegio porque se la pasa chateando todo el día, pues el castigo sería quitarle el celular o quitarle el computador para que no haga esa acción. La idea es construir las reglas también con ellos porque ellos también tienen unas necesidades afectivas y hay que escucharlos también. Cuando ellos incumplen una regla, igualmente saber las razones del por qué las incumplen. De esa manera estamos viendo que hay una relación de confianza, que no se trata del dictador sobre el niño, sino que es una relación donde estamos aprendiendo juntos. Aquí hay algo muy importante que acotar y es la forma como yo voy a poner o voy a ejecutar ese castigo del celular. Porque es diferente decirle al niño, bueno, mi amor, a partir de ahora tiene suspendido el celular porque está chateando mucho y está descuidando las tareas. A decirle, entrégueme ese celular y pegarle un grito y raparle el celular, porque iríamos buscando evitar el castigo físico, pero empezamos con castigo físico. El tono de voz es muy importante. Hay que manejar un tono de voz agradable, pero a la vez firme. ¿Qué quiere decir? Que le estoy exigiendo algo, pero no que lo estoy humillando o lo estoy maltratando. Entonces el tono de voz es fundamental en ese momento de hacer cumplir una regla. Resaltar que es diferente el castigo físico a que sí debe haber un castigo para que se cumpla con nuestras obligaciones. Claro, porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos a cumplir unas reglas porque vivimos en una sociedad donde son necesarias. Entonces, hay que exigir las reglas de una manera que ellos entiendan que hay una consecuencia si no las cumplen, pero sin usar elementos de agresión o de violencia, porque eso lo que hace es cortar ese vínculo entre padres e hijos. Un tema que es muy importante y que tal vez nos genera mucha preocupación es que hay muchos hijos, tal vez ni siquiera de padres separados, sino de padres que nunca estuvieron unidos y que les falta como ese diálogo, ¿no? ese calor de hogar. Sí, cuando no hay ese diálogo, cuando no hay esa comunicación, es muy probable que, como dicen por ahí, los niños se descarrilen o se me salgan de las manos. Entonces es importante que ellos nunca estén solos, que sientan que los quieren, es muy importante eso, y que sienten que tienen la atención de alguien. A veces se falla en el tema de las reglas porque le ponemos más atención a las acciones malas. El niño rompió el vidrio y de una vez se le pone atención al niño y no cuando él hace cosas buenas, por ejemplo, cuando comparte algo o cuando cumple una regla. Entonces es importante siempre poner atención a esas cosas que él hace buenas, y eso desde pequeños, porque las reglas se enseñan desde que ellos están de meses de nacido. Entonces, que el niño empezó a cepillarse los dientes, elogiarlo, uy, qué bien, cómo te cepillaste los dientes. Y si el niño hace algo malo, ahí no prestarle tanta atención. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y ya regresamos para continuar hablando de este tema tan trascendente. Llegó el día, me voy de paseo, mi familia va donde yo voy. Si hay ahorros o poco dinero,
Yo me monto en el carro y me voy. Vacaciones o fin de semana, cerca de la ciudad donde estoy. A otro clima, tal vez a la playa. No me importa algún lado, yo voy. Quiero pasear y conocer algún desierto. Con mis amigos voy volando al Amazonas. Voy al Caribe o para el eje cafetero. Si la descubres de Colombia te enamoras. Yo voy para mi pueblo. Tengo alma de viajero. Así tenga poco dinero, llevo la bicicleta y salgo de paseo. Al interior o para la costa. Viajar por tierra es una nota. En un avión sentir la euforia, porque yo voy de paseo por Colombia. ¿Por qué vale la pena darle una oportunidad a la justicia? La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo Final de Paz. Aquí las víctimas están en el centro y participarán en todas las etapas del proceso. Aquí podrán relatar, en un ambiente seguro y de respeto, los graves crímenes sufridos en el conflicto armado. La JEP busca que los victimarios asuman la responsabilidad de lo que hicieron, digan la verdad, reparen el daño y garanticen que no repetirán sus crímenes. Sanemos juntos las heridas de la guerra. Démosle la oportunidad a la justicia. Bueno, aquí estamos nuevamente para hablar de este tema tan hermoso, tan necesario en la educación de nuestros hijos. Doctora Doris, nos parece importante que enumeremos, no para grabarnos y seguir viviendo, sino para grabarnos e ir eliminando de nuestros comportamientos los tipos de castigos físicos más frecuentes. Exactamente. Vamos a recordar en nuestra infancia algunos de esos tipos de castigo. Entonces está la correa, está el chamizo, el juetazo, las patadas, los pellizcos, que con el cable, que con el gancho de la ropa, con la regla, etcétera. Entonces lo ideal es entre menos usemos eso, entre más los evitemos, pues vamos a garantizar una infancia más feliz a nuestros niños y niñas. Nuestro camarógrafo dice la regla. Yo tengo que recordar en este momento que en la escuela nos daban con una regla en la mano, pero adicionalmente nos daban con una vara. El profesor, cuando ese tiempo, y no hace mucho tiempo, hace que como unos 10 años, el profesor nos daba con una vara, al punto de que a mí me mandaban a buscar las varas y yo buscaba unas varas bien fuertes porque eran para los de otro salón. Pero mire cómo uno hace memoria y ese tipo de castigos han quedado relegados o deben quedar relegados. Eso sí, haciendo una claridad, y es que no podemos confundir el quitar el castigo, sino es eliminar el castigo físico, pero dejando un castigo que ayude a formar. Exacto, porque los padres tienen la obligación y en sí la familia de orientar y de establecer unas reglas en el hogar. Amor no es igual a permisividad, no es decir, no, es que como yo amo a mi hijo, entonces que él haga lo que se le dé la gana, no. Es establecer unas reglas porque yo como lo amo, yo lo educo y yo le brindo una educación de principios, de valores. Lo que no es confundir el amor con el maltrato, eso de que como yo lo quiero, entonces lo agarro a golpes, porque eso no es amor. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros, para lograr eliminar ese tipo de castigos, reemplazarlos por un castigo más apropiado para la educación? Bueno, lo más importante es saber que las reglas se van construyendo desde que los niños están recién nacidos. Desde que están pequeñitos hay que inculcarles unas reglas. Entonces, frenar comportamientos de que el niño le pega a la mamá así esté de meses.
O por ejemplo, inculcar hábitos como por ejemplo el cepillado de los dientes de una manera más agradable para el niño. Si yo le pego porque el niño no se cepilla los dientes, muy seguramente él pues se va a volver más rebelde y puede ser que no lo haga con gusto, o si lo hace es porque debe tener el garrote en la mano. O le coge miedo y fastidio a lavarse los dientes. Exacto. Entonces, por ejemplo, usar el juego con él, que el cepillo de dientes, vamos a jugar, o que él vea que es algo divertido, que es algo agradable para que él empiece a coger esos hábitos. Por ejemplo, anteriormente muchos niños dejaban de estudiar por miedo al profesor. Entonces, en sí, el castigo físico lo que generaba era un terror, que me da miedo ir a la escuela porque me da miedo que me peguen, entonces nos daba miedo aprender. Y la idea es que veamos que el aprendizaje es fácil porque siempre estamos aprendiendo con todo lo que vemos, con lo que escuchamos, y que ese aprendizaje se puede dar de manera divertida. Entonces, desde pequeñitos hay que enseñar las reglas, no a los 15 años, porque el niño se me salió de las manos, ¿ahora qué hago? Es desde pequeños con una buena comunicación, tiempo, calidad de tiempo, y de esa manera establecemos un vínculo cercano con él. Hay un tema trascendental, y es que a veces nos creemos algunas cosas que no están hechas para formarnos, sino para no aprender de la forma como se están haciendo, y son los programas de televisión. Los programas de televisión a veces nos muestran castigos físicos, así sea de pronto de una forma jocosa, pero lo que nos están mostrando es un castigo físico. Ejemplo, el Chavo. A todos nos gusta el Chavo, pero ahí se ve castigo físico, ¿no? Muchísimo, porque ahí vemos a doña Florinda pegarle a don Ramón, y como es una mujer que le pega a un hombre, entonces no pasa nada y no generamos esa reflexión. No, y eso parece ser que esa partecita fue la que quedó grabada aquí en Santander, ¿no? La de doña Florinda. Pues ahí hay que hacer un análisis para identificar, pero vemos mucho esa violencia entre los mismos niños, y una violencia terrible con el ladrillo, con el palo, con la mesa. Entonces, esos programas hay que aprovecharlos para reflexionar con nuestros hijos, entonces sentarnos con ellos a ver los programas y generar ese tipo de análisis a las situaciones para que ellos tengan una conciencia crítica de ellos. O sea, no es como, ay, sí, todo lo que vea lo voy a hacer, sino que ellos también puedan decir, no, esto no debe ser así. Entonces, también en eso se basa la educación. Bueno, la exigencia de normas también hace parte de una crianza con amor. Donde no hay organización, hay sufrimiento, hay dolor. Donde no hay organización, hay anarquía, todo el mundo hace lo que sea, y entonces tampoco es lo correcto. Aquí debemos dejar claro que debe exigirse el cumplimiento de unas normas en la casa, en el colegio, en la calle, en todos los sitios, ¿no? Claro, porque si no hay eso, también eso es una señal o un síntoma de un hogar donde hay maltrato, porque eso también es una forma de maltrato al no exigir reglas, porque como ustedes saben, en la casa se forman los futuros adultos que harán parte de una sociedad, y si nosotros no colocamos reglas básicas en la sociedad, cuando él ya sea un ciudadano, pues le va a ser muy difícil. Entonces es la responsabilidad de los padres establecer esas reglas, y en lo posible cuando los niños van creciendo, pues construirlas también con ellos. Enumeremos algunas reglas o normas en la educación de nuestros hijos. Bueno, algunas de esas que sea, por ejemplo, el lenguaje, entonces eliminar palabras ofensivas entre ellos mismos, entre los miembros del núcleo familiar. Otra sería en temas de orden y aseo, todos participar en el aseo de la casa, ¿no? Porque como es niña, ella solamente es la que cocina y el niño sí puede salir a jugar. La idea es que las reglas sean de manera equitativa y también los adultos la cumplan, porque si yo solo le exijo al niño no diga groserías, pero el adulto sí las puede decir, estamos siendo ilógicos. Entonces las reglas son para adultos y también para niños y niñas. Algo muy importante es enseñarle a los hijos
que las responsabilidades son de ellos y no asumir a los padres. Ejemplo, el niño o el muchacho que está estudiando, es su responsabilidad responder por las obligaciones de su colegio. Claro, es importante que ellos aprendan a ser independientes, no es el papá haciéndole las tareas al niño o estarle diciendo ya la hizo, ya estudió, sino que él mismo empiece a generar una independencia. Entonces los padres también, cuando son muy sobreprotectores, también pecan. Entonces es importante dejar que nuestros niños asuman la responsabilidad de sus actos y entiendan que toda acción tiene una consecuencia. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los padres desde la administración, desde los colegios, en estos temas tan importantes y que tal vez, así como todos los principios y valores, los hemos dejado de lado? Bueno, la Comisaría de Familia siempre está dispuesta a cualquier asesoría. Hay un equipo interdisciplinario que está conformado por la comisaria, que es la doctora Deyanira Acevedo, por la psicóloga y también por la trabajadora social, que es quien les habla. Entonces hay un equipo interdisciplinario que le puede asesorar y le puede brindar orientaciones. Lo ideal es no buscar las orientaciones cuando el niño ya tenga 15 años, sino desde que el niño está pequeñito, porque es ahí donde es más fácil brindar establecer esas reglas. Cuando ya son adolescentes es muy difícil que ellos cumplan reglas, porque ya depende de la voluntad que ellos tengan para cumplirlas. Entonces lo ideal es desde más pequeños estén los niños, más fácil. Una pregunta capciosa. ¿Existe algún programa de integración comisaría de familia y colegios con los padres de familia para esos temas? De cómo formar. Nosotros siempre estamos abiertas a cualquier invitación. Entonces hay colegios donde nos dicen que estemos ahí, y estamos ahí, brindamos asesoría. Igualmente los padres que se acerquen a la comisaría pues son muy bienvenidos para todas las dudas que tengan. Y siempre estamos trabajando en esa articulación con las instituciones educativas y con otros programas que se desarrollan a nivel municipal. Podemos hacerle una invitación a los colegios y los profesores que nos estén viendo para que generemos creatividad e innovación entre los colegios y la comisaría de familia y podamos sacarle más provecho a este equipo de profesionales que conocen y saben cómo manejar estos temas. Claro, sí señor, pues esa es la idea, la articulación entre todas las instituciones. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las consecuencias del castigo físico? Bueno, el castigo físico trae muchísimas consecuencias. Entre ellas, primero, que se quiebra ese vínculo de confianza entre madre y padre. Entonces empiezan a verse a veces esos conflictos que vemos mucho en San Vicente, que es, por ejemplo, la mamá peleando con la hija, que ya no se la soporta, que quiere que se vaya ella, etcétera. Entonces se quiebra mucho ese vínculo entre los padres y los hijos. Otra consecuencia, y se las voy a nombrar para que no se les vaya a olvidar, son las 4 R, que son el resentimiento, la rebeldía, el retraimiento y la revancha. Entonces, rebeldía, porque no han visto los casos de los niños que les pegan y alzan los hombros y se ríen, y no me dolió, y antes le pegan y más hacen esa acción. La otra, que es el resentimiento, de que queda aquí guardado ese dolor, esa tristeza, es que fue injusto, no debió pasar, ¿por qué me pegaron? Bueno, etcétera. La otra, que es el retraimiento. A veces los niños, entre más les peguen, a veces se vuelven más tímidos y no hablan, o sea, se les dificulta establecer relaciones con otras personas. Y la otra es la revancha. Entonces, ahorita no me puedo defender porque estoy pequeñito, pero cuando crezca ya verá lo que va a pasar. Entonces vemos esos casos de esos hombres o esas mujeres que les pegan a sus papás, o se olvidan de que tienen familia y se pierden. Por eso también vemos muchos casos de adultos mayores que están abandonados
que no se sabe dónde están sus hijos. Entre 15 hijos que tuvo no aparece ninguno. Y es también por eso, porque fue una crianza tan cruel a veces que los hijos terminan por no saber o no querer saber de sus familiares. Aquí hay algo muy importante y es que la rebeldía y sobre todo el resentimiento es la causa de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Entonces, recordar y ver, mire que sí es muy importante tener presente que el castigo físico no educa, que el castigo físico realmente lo que hace es dañar un crecimiento normal, una formación normal. Entonces está la rebeldía, sí, claro, si a uno le pegan, uno se vuelve rebelde, queda resentido, tiene retraimiento. ¿Qué es retraimiento? Pues anda espalomado, como decimos nosotros cotidianamente, y le genera esa angustia por una revancha, por cobrarse ese castigo físico. Exacto. Entonces esa es la recomendación, evitar en cualquier momento el castigo físico. Bueno, doctora Doris, excelente programa, se nos acaba el tiempo, entonces despidámonos y nos vemos dentro de 8 días para continuar hablando. Dentro de 8 días vamos a hablar de los mitos y verdades sobre el amor, qué es la violencia intrafamiliar y cómo identificarla. Bueno, los esperamos en el próximo programa y cualquier sugerencia o alguna pregunta, inquietud, la Comisaría de Familia está abierta para ustedes. Muchas gracias. Bueno, recordemos tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír. Que Dios los bendiga.